Bueno, estábamos compartiendo un material lo más didáctico posible con respecto al IRP. Pensamos de todo y vamos a tratar de evacuar todas las dudas, aunque parezcan así muy tontas, pero no es así. Finalmente es tratar de entender esto que empieza a regir desde el 1 de septiembre, pero hay que aclarar para que los que llegan hasta 10 millones, después esto iba a ir bajando, creo que hasta el 2019 más o menos se tiene como para 100.000 más contribuyentes. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber finalmente de todo esto? Y bueno, para evacuarnos esas dudas ya nos acompaña Liz del Padre, ella es jefe de Gabinete de Tributación. Gracias por tu presencia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí estamos acá como para poder dilucidar y aclarar un poquitito a la ciudadanía realmente lo que implica esta nueva disposición que establece las retenciones y las reglas generales del impuesto a la renta personal. Esta regla, por ejemplo, de las retenciones que se habla, de cuánto, qué salario, un poco para tener en cuenta también ya hoy. O sea, lo primero. Sí, efectivamente tenemos que hacer una diferenciación del impuesto a la renta personal propiamente dicho, con la retención, que es lo que reglamentó recientemente la Administración Tributaria. En el caso del impuesto a la renta personal, es un impuesto que afecta a las personas que reciban ingresos por prestaciones de servicio de carácter personal y también a quienes perciban dividendos. Efectivamente, va a implementarse plenamente en el año 2019, cuando afecta a personas que tengan ingresos de hasta 3 salarios mínimos mensuales. Este año afecta a personas que tengan un ingreso total de 117 millones y un poquitito más durante todo el año. Por su parte, las retenciones es solamente una forma que tiene la Administración Tributaria, que por ley está establecido, de anticipar el cobro de ese impuesto. No se trata de un impuesto nuevo y efectivamente no va a afectar tampoco a todos los contribuyentes que hoy ya están inscritos en el IRP. Tiene sus características o sus definiciones con relación a cada uno de los contribuyentes. O sea que puede ser que haya un contribuyente del IRP, pero no va a ser objeto de retención. Específicamente en el caso de los asalariados, sean estos públicos o privados, si tu sueldo de planilla es igual o superior a 10 millones de guaraníes, a partir de ahí se habilita para que tu empleador realice la retención del impuesto. Pero igualmente voy a poder ser contribuyente del IRP, pero si tu sueldo no es igual o superior a 10 millones de guaraníes, aunque ya seas contribuyente del IRP, tu empleador no va a hacer la retención del impuesto, en este caso, que es de 0.5%. ¿Cuánto vendría a ser el monto por 10 millones, esa retención? Con el descuento del aporte jubilatorio, unos 43.000 guaraníes más o menos. Bueno, también nos acompaña Roberto Castillo. Él es director de asistencia a contribuyentes y créditos fiscales. Esto, por ejemplo, ¿qué significa? Estoy escuchando esta primera parte de retención que también va para empleados tanto públicos y privados, que se haga digamos, estos 43.000 guaraníes ya de retención. Por ejemplo, y hablando sobre tema de créditos, ¿qué pasa, por ejemplo, que al final del día o del año, ¿verdad? Vos gastaste todo y realmente, digamos, tendría que ser a favor del contribuyente. ¿Qué pasa con esas retenciones? Sí, bueno, muy buenas tardes en primer lugar. Bueno, esas retenciones van a ir acumulándose y realmente causa efecto cuando el contribuyente el siguiente año, y hagamos un ejemplo, esto entra en vigencia a partir del 1 de septiembre de este año, él tendrá retenciones, digamos, en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero recién en el mes de marzo del 2018, este contribuyente va a presentar su declaración jurada del impuesto. Y recién en ese momento realmente vamos a saber que esas retenciones de que fue objeto realmente se constituyen un pago en exceso o es un valor superior al impuesto que él debe de pagar al fisco, ¿verdad? Como bien se dijo inicialmente, esto es una especie de anticipo al impuesto, es una retención, es algo a cuenta que el contribuyente va a poder compensar con sus impuestos determinados, ¿verdad? Por eso es que efectivamente en marzo del 2018 recién vamos a ver si estas retenciones son en exceso al impuesto que deba abonar el contribuyente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que si en marzo se comprueba de que, bueno, que realmente cumplió todo y no debería pagar? ¿Cómo se le vuelve a retribuir al contribuyente? Sí. Bueno, y para eso hoy día la Administración Tributaria cuenta
con los mecanismos para la devolución de créditos fiscales. Eso está establecido en el artículo 217 de la Ley 125, reglamentado por el decreto 1029 y por la resolución 23 del año 2014, resolución de la Administración Tributaria, donde se establecen los mecanismos para la devolución de los impuestos pagados en exceso, entre ellos el impuesto a la renta personal. Es decir, que el contribuyente que tenga este exceso de pago podrá solicitar la devolución de estos importes, ¿verdad? Ahora, ¿en qué está trabajando la Administración Tributaria? Está trabajando la Administración Tributaria en establecer unos mecanismos más fáciles, más amigables y más dinámicos para que esta devolución pueda realizarse en un tiempo más oportuno o más rápidamente, ¿verdad? En eso estamos trabajando y estimamos que dentro de los próximos 60, 90 días la Administración va a volver a emitir una resolución donde va a establecer estos criterios que fundamentalmente van a regir el mecanismo de devolución de créditos para aquellos contribuyentes del impuesto a la renta personal. En esto, por ejemplo, no entra, si, por ejemplo, yo llego a 117 millones, pero con mi aguinaldo, no entra mi aguinaldo. No entra en la guía. O sea, simplemente para tener entendimiento. Justamente por eso decíamos al comienzo, ¿verdad? Una cosa es que vos seas contribuyente del impuesto a la renta personal. Como bien señalás, si tus ingresos llegan a 117 millones en el año, sos contribuyente del impuesto a la renta personal. Porque pudiste haber percibido sueldos, complemento de horas extras, algún otro concepto de complemento de insalubridad, entre otros, ¿verdad? Pero tu sueldo es solamente de 9,5 millones, supongamos. En ese caso, vos sos contribuyente del IRP. En marzo del año que viene vas a tener que presentar tu declaración jurada y pagar eventualmente tu impuesto, ¿verdad? O deberías de pagar tu impuesto. Y no te van a hacer la retención durante este año. Pero si tu sueldo fuera 10 millones de guaraníes o 10,5 millones de guaraníes, siendo ya contribuyente del IRP, este año te van a realizar la retención del 0.5%. Tiene que ser tu sueldo lo de 10 millones, no se le suma los adicionales que cobras. En los 10 millones de guaraníes sirve para determinar, específicamente para que tu empleador pueda conocer con certeza a quién sí le va a hacer la retención y a quién no. En el caso de que seamos dos empleados, vos ganás 10,5 millones y yo gano 9,5 millones, y los dos somos contribuyentes del IRP. A vos te va a retener porque tu sueldo es igual o superior a 10 millones. A mí no me van a retener. Ese es el primer punto de partida, vamos a decirlo. Una vez que sepan que te van a retener a vos, sí ya van a tener que sumar todas las remuneraciones que te pagan y sobre esa base, menos el aporte jubilatorio, van a aplicar el 0.5%. O sea que si vos ganás 10,5 millones, cobras, supongamos, de horas extras 2 millones de guaraníes, por insalubridad 1 millón, van a sumar todos esos montos menos el aporte jubilatorio y sobre lo que queda tu empleador te va a retener el 0.5%. En el caso de tu otro compañero de trabajo, que su sueldo de planilla es 9,5 millones, entonces en ese caso no le va a retener, no importa qué es lo que cobra más también. Porque ese umbral solamente determina a quién se le va a retener y a quién no. Esto es solo para los empleados, porque otra regla rige para los que son profesionales, o sea, los que están facturando IVA, otra regla es para las personas que cobran dividendos y demás. Por aquí solamente estamos hablando de empleador público y privado. Así mismo. Complementando un poquitito, cuando hablamos de sueldo de planilla, nos referimos al sueldo nominal básico. Exacto. No nos referimos a otros beneficios, otros adicionales que pueden tener cualquier empleado, ¿verdad? Entonces, o sea, si mi sueldo aparece el 10 millones, bueno, cantado, ya no importa si solamente cobro eso o si me pagan hora extra, o ya no, ese es otro análisis. Es un criterio a partir del cual se van a aplicar las retenciones. O sea, yo, por ejemplo, no puedo sumar y decir, no, o sea, yo la verdad que llego a 10 millones, pero sumado todo. Ese es otro concepto nuevamente. Es otro concepto, así mismo. O sea, son preguntas así como para poder entender. O sea que es diferente. Si yo en planilla no me figuran los 10 millones, aunque alcance con los beneficios, es otro concepto nuevamente, ¿no? Es otro concepto y como te digo, vos podés ser con esos otros conceptos contribuyentes del IRP, porque ya superaste el rango incidido. Lo que no va a pasar es que tu empleador te va a retener el impuesto. Pero vos sos contribuyente del impuesto a la renta personal
vas a tener que presentar tu declaración jurada en marzo y pagar tu impuesto. O sea, mi beneficio va a ser de que a mí no me van a hacer el descuento. No te van a hacer la retención porque tu sueldo no llega al mínimo que se ha establecido mediante la reglamentación. El propósito justamente de ese mínimo a partir del cual se va a hacer la retención es que efectivamente se le anticipa el pago del impuesto a aquellas personas que definitivamente denotan un poco más de nivel de ingresos realmente, ¿verdad? Entonces los empleados que tienen una remuneración inferior a esa, digamos, por más de que sean contribuyentes del IRP, no se le va a anticipar, no van a anticipar el pago del impuesto. Esto va a significar también ser transparente. Por ejemplo, yo tengo un crédito y pago y la verdad que se me va más en eso. O sea, ¿eso te sirve, no te sirve tu tarjeta de crédito? ¿Cómo es el manejo para aquel que, bueno, no está viendo en este momento, entro o no entro en todo esto? Eso también, digamos, tiene que, ¿hay algún lugar en el cual me enseñen cuando es en ese sentido también? Cuando uno ya va a tener que hacer ese balance. En el caso de la liquidación del impuesto, ya cuando lo tengas que presentar realmente en marzo, acá Roberto seguramente le va a poder explicar con mayor propiedad, nosotros estamos trabajando como para que se simplifique lo más que se pueda la liquidación del impuesto, como para que sea lo más fácil realmente para el contribuyente. En el caso que vos estás señalando, para que vos puedas deducir tus gastos personales o de los familiares que tengas a cargo, definitivamente cada uno de ellos tiene que estar respaldado con un comprobante de venta, legal, por decirlo de alguna manera, que haya sido timbrado por la administración tributaria, ¿verdad? Y la suma de todos esos gastos, en general, te van a permitir realmente deducir de los ingresos que vos tengas para saber realmente en marzo si tenés que pagar o no pagar impuestos. Si te sale una suma que pagar, supongamos que te haya salido 1 millón de guaraníes, y durante el año 2017 ya te retuvieron 200.000 guaraníes, entonces lo que vos vas a tener que pagar es 1 millón menos los 200.000 que ya te retuvieron, son 800.000 guaraníes lo que vos vas a tener que ingresar al Estado. Es muy importante también saber de que estos anticipos buscan de alguna manera también facilitar al empleado, en este caso particular, cumplir con sus obligaciones legales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sirve como una previsión del impuesto que vos vas a tener que pagar en marzo, que es muy distinto a que tengas que desembolsar el 100% del impuesto en ese momento, ¿verdad? O sea, también te sirve como para prever de que eventualmente si tenés que liquidar o pagar un impuesto, vos ya anticipaste, entonces no va a ser tanta la carga realmente cuando tengas que pagar. No es lo mismo pagar 1 millón de una vez que pagar 400.000 o 600.000 guaraníes. Bueno, en cuanto a la difusión de cómo hacer esto, realmente la administración tributaria tiene varias vías para poder difundirle a los diferentes contribuyentes y agentes de retención afectados, ¿verdad? En estos momentos se está realizando justamente las charlas de capacitación. De hecho, ya se vinieron realizando desde el mes de mayo pasado y se seguirán realizando por todos estos meses, ¿verdad? Digamos, enseñando y comentándole a los contribuyentes todos estos detalles, estas situaciones que debe tener en cuenta para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Además de las jornadas de capacitación, también a nivel de la página web de la SEP tenemos disponibles las guías paso a paso, tenemos los videos donde se van comentando los diferentes casos o los casos más usuales que se van presentando a nivel de consultas, ¿verdad? Y también los videos de cómo llenar los respectivos formularios, ¿verdad? Estamos en estos momentos embarcados en la elaboración del formulario para el ejercicio 2017, que también ya próximamente estaremos poniendo a disposición de los contribuyentes, y también un software cliente donde el contribuyente va a poder ir cargando sus diferentes ingresos y gastos y le va a facilitar este mecanismo el poder llenar su declaración jurada y presentarla. Y hacerlo uno. No quería pasar porque el tiempo realmente ya se nos está cortando, pero queda también una consulta, ¿no? Este tema de la retención, te hablan, por ejemplo, que el trabajador se rige por la ley laboral y que no puede un impuesto ir por encima. Esto, digamos, para tomar esta medida, ¿cómo ustedes hicieron el análisis? ¿Es realmente así o no? Sí, efectivamente, eso es lo que se comenta. Sin embargo, hay dos normas que rigen paralelamente, ¿verdad? Nosotros tenemos el Código Laboral que efectivamente en su artículo 240 establece de que a los funcionarios o empleados dependientes no se le tendría que retener su sueldo,
pero la propia ley establece claramente que existen excepciones a esa regla. IPS, por ejemplo, ¿no? IPS es una de ellas, y el inciso E específicamente de este artículo establece de que la autoridad competente puede disponer para el cumplimiento de obligaciones legales. Esencialmente no hay una obligación que sea más legal que la de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la propia Constitución Nacional dice que los impuestos solamente pueden ser establecidos por ley. Entonces, el pago de impuestos es una obligación esencialmente legal. Y la ley que establece, la ley 2421 ya del año 2004, prevé justamente los anticipos al impuesto a la renta personal que se materializan con la retención para todos los contribuyentes del IRP. Y entre los contribuyentes del IRP están justamente los empleados dependientes, con lo cual obviamente conforme a la propia ley efectivamente corresponde que se haga la retención a los trabajadores. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, porque me quedó también pendiente, porque el sector privado te dice, ¿por qué yo tengo que utilizar mis empleados para hacer este trabajo? ¿Por qué no hace tributación? Pero eso va a ser para otro momento. Pero muchísimas gracias. De esto hay que seguir hablando y finalmente es pedirle a todos que le pongan, o sea, cuando compras algo, tenés el derecho de tener finalmente tu factura, que es lo que te va a ayudar en todos estos procesos. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado, nos quedaban muchísimas preguntas. Yo sé que del otro lado también tienen otras consultas. Ni siquiera pudimos hablar si es que recibir por prestación alimentaria entra o no entra, porque supongo que hay también dudas con respecto a esto. Y bueno, pero vamos a seguir hablando del tema del impuesto, del IRP, que todos, bueno, creo que fue tendencia en algún momento, justamente después de darse a conocer su reglamentación. Bueno, vamos a una brevísima pausa y ya volvemos.